Muy buenos días, chicos, bienvenidos nuevamente a esta clase del 4 de diciembre del año 2020, glorioso año para la humanidad. El día de hoy vamos a trabajar ácidos nucleicos. Vamos a continuar con esa cadena de conocer todo acerca de nuestra bioquímica y nuestro funcionamiento interno. Entonces vamos a hablar sobre la última etapa que nos falta. Ya hablamos de lípidos, hablamos de proteínas, hablamos de enzimas, hormonas, vitaminas. Ahora vamos a hablar de la información genética y todo lo que implica nuestros ácidos nucleicos. ¿Qué es un ácido nucleico? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué lo tengo? ¿Listo? ¿Por qué dicen que es tan importante en la célula? ¿Cuál es el misterio de esta cosa? Entonces, tenemos nosotros que los ácidos nucleicos, miren, son macromoléculas. ¿Qué quiere decir el hecho de que sean macromoléculas? Cuando yo digo que una sustancia es una macromolécula, es decir, que es de gran tamaño. Y cuando hablo a nivel molecular, puede que sean 100, 200, 300, 1000 millones de átomos unidos en una línea formando una estructura, ¿listo? En este caso, por ejemplo, veíamos nosotros que las proteínas se formaban por aminoácidos, ¿listo? Aquí van formando esas cadenas. Pues resulta que los ácidos nucleicos también están formados por pequeños eslabones que se van uniendo. Esos eslabones comúnmente se llaman nucleótidos, ¿listo? Pero ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, en primera instancia, ¿qué es? Es una macromolécula encargada de transmitir información genética de una generación a otra. ¿Qué quiere decir esto? Que es la encargada de transmitir toda la codificación de nuestra estructura funcional, biológica y todo lo que somos lo transmite de una generación a otra. Por eso es que la siguiente generación y unas 1000 generaciones hacia el futuro, yo sé que los humanos van a ir teniendo 2 pies, 2 manos y una cabeza, porque su ADN está codificado para que esa sea la estructura funcional de nuestra morfología, ¿listo? Entonces eso se transmite mediante el ADN. Cuando hay mutaciones en el ADN, hay cambios de algunos estados y es ahí donde hay cambios en el genotipo y en el fenotipo, que ya lo vamos a ver, ¿listo? Toda la información se determina, está en el interior de la célula y por consiguiente los rasgos principales para un ser vivo es esta molécula está codificada dentro de el ADN y hay dos tipos de ADN, ¿listo? Ácido desoxirribonucleico, que como tal es ADN, ácido desoxi, la D, ribonucleico, N nucleico, o también tenemos el ARN, que es el ácido ribonucleico. Ya vamos a ver cuáles son sus diferencias y cómo funciona el sistema como tal. Listo, entonces lo primero que vamos a ver, que ahí no se alcanza a ver, son las generalidades. Lo primero es que de la misma manera que las proteínas, las unidades que forman el ácido nucleico se conocen como nucleótidos, ¿listo? Y entonces vamos a ver de qué se componen esos nucleótidos, miren. Aquí les resalto la palabra. En las proteínas se llamaban aminoácidos, aquí yo los voy a llamar nucleótidos, ¿listo? Y esos nucleótidos están formados por 3 componentes principales, que son los que determinan la función del ácido nucleico. Los 3 componentes principales son, veámoslos aquí, el nucleótido, que es la unidad funcional del ADN, está formado por un componente fosfato, un grupo fosfato, un derivado que es derivado de la molécula del ácido fosfórico. Miren, simplemente al ácido fosfórico le quito esos 3 hidrógenos y me queda el ion fosfato, que es el que tenemos allá. Un monosacárido de 5 átomos de carbono, por eso está asociado la ribosa y la desoxirribosa, ¿listo? Entonces, cuando escuchemos la palabra ribosa, esa es la parte que corresponde al monosacárido o al azúcar que está incluido en el ADN, ¿listo? Y finalmente tenemos una base nitrogenada, ¿listo? Se conocen como bases nitrogenadas porque son compuestos aromáticos que presentan en su interior nitrógenos. ¿Listo? Esos nitrógenos nos van a permitir formar algo muy interesante y algo que es la clave de la vida, que es que nos permite formar estas bellezas que ustedes están viendo aquí. Estas bellezas, miren que el nitrógeno es quien es el responsable de que haya esa interacción. Es interacción mediante puentes de hidrógeno. ¿Listo? Comúnmente los hidrógenos vinculados al nitrógeno son los que me permiten hacer esas interacciones.
Y como ya hablábamos en una clase anteriormente, estas interacciones de puentes de hidrógeno son lo suficientemente débiles para romperse en el momento que lo necesito, pero lo suficientemente fuertes como para mantenerme unida a la estructura cuando no necesito que realice una actividad como tal. ¿Listo? Entonces me ayuda a tener flexibilidad en el proceso. Entonces, esa base nitrogenada nos va a definir la capacidad que vamos a tener de formar esos puentes de hidrógeno. ¿Listo? Estos compuestos comúnmente se pueden separar mediante hidrólisis enzimática. Miren, hidrólisis enzimática, entonces ya vimos para qué sirven las enzimas. El ADN yo lo puedo romper colocándole una proteína. Entonces la proteína que ustedes saben, la enzima llega aquí, aquí llega el ADN, lo atrapa, lo rompe y separa los nucleótidos. Uno para acá, otro para acá, otro para allá y va rompiendo esa hebra de ADN. Eso se llama hidrólisis enzimática. ¿Listo? En una primera etapa se obtiene el ácido fosfórico unido con el azúcar, ¿listo? Entonces lo voy a separar. Voy a separar por etapas todo eso. Y eso me va a generar algo llamado el nucleócido. ¿Dónde quedó esta? Entonces, ¿qué es el nucleócido? Nucleócido es cuando yo separo el grupo fosfato, el azúcar, los cojo de la molécula del nucleótido y los quito. Entonces, nucleótido con D es azúcar, grupo fosfato y base nitrogenada. Cuando quito el azúcar y el grupo fosfato, los rompo y los quito y solo me quedo con la base. Esta parte que quité, es decir, el azúcar y el fosfato se llama nucleócido. ¿Listo? Y en ese caso ya me va a quedar el sistema como tal. Mírenlo, aquí está en ese diagrama tan mal hecho y mal pintado, pero aquí tenemos el ácido nucleico, el cual se hidroliza, entonces empieza a romper en estructuras. Cuando la primera estructura que se genera es el nucleótido, la estructura fundamental, ¿listo? Que está formada por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Cuando yo hidrolizo eso más y lo hidrolizo mucho más, obtengo el grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. Ya aquí la hidrólisis es muy fuerte para separar el azúcar de la base nitrogenada, ¿listo? Cuando yo tengo el grupo fosfato y el azúcar unidos, es decir, estos dos los tengo unidos, eso se llama nucleótido. Nucleócido. ¿Listo? Que es lo importante que muchas veces ese nucleócido va a ser igual para todos. ¿Listo? Esa base estructural porque es fosfato, que es PO4, 3 menos, listo, grupo fosfato, y ribosa en el caso del ARN o desoxirribosa en el caso del ADN, siempre van a ser las mismas. ¿De qué determina la naturaleza de la variabilidad? La va a determinar entonces esta base nitrogenada que yo tengo conectándose ahí. Esa base nitrogenada va a ser como tal lo que le dé la característica al nucleótido y por tanto lo que me permite ver cómo se van a interactuar los sistemas allí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me da variabilidad del ADN? Las bases nitrogenadas, que son una serie de moléculas muy bellas y simpáticas que aquí las tenemos, ¿listo? Que nos dan la variabilidad genética. Las bases nitrogenadas son moléculas heterocíclicas. ¿Qué quiere decir esto? Como ya lo habíamos visto antes, hetero, diferentes átomos, cíclicas que en su estructura establecen un ciclo determinado. Miren, la primera de ellos, pirimidínicas. ¿Listo? Miren cómo son las pirimidínicas. Las pirimidínicas tenemos un solo anillo y en alguna parte de ese anillo hay un átomo diferente. ¿Cuál átomo diferente? El nitrógeno. Entonces miremoslo aquí. La primera, la citosina. Primer átomo diferente, aquí está. Segundo átomo diferente, aquí está. ¿Listo? Entonces, dos nitrógenos incorporados ahí. Entonces, ahí tenemos el heterociclo. ¿Listo? Seguimos con el uracilo. El uracilo, miren esta belleza. En el uracilo tenemos nuevamente uno, dos átomos de nitrógeno. Entonces sigue siendo un heterociclo. ¿Listo? Ahora tenemos la timina. La tiamina, perdón. ¿O timina? No, es timina. Timina porque la tiamina es una vitamina. Entonces, miremosla.
timina. La timina nuevamente tiene 1, 2 átomos de carbono. Y la única diferencia que tiene esta estructura, miren, vean que el uracilo y la timina son casi hermanitos, son muy parecidos, son casi lo que yo podría decir mellizos. ¿Listo? La única diferencia es que este de aquí tiene un CH3 y este de aquí tiene un grupo H, un hidrógeno. ¿Listo? Esa pequeña diferencia hace que uno de ellos pueda salir del interior del núcleo y el otro se debe obligatoriamente quedar confinado ahí. Entonces, la timina obligatoriamente se queda confinada al interior del núcleo. Y el uracilo es el que, cuando yo ya quiero sacar un mensaje al exterior, cojo esa cadena, listo, apenas encuentro una timina, digo, listo, cojo esa timina, la cambio por un uracilo, pero lo único que yo hago es cambiar ese grupo H. No es que la vaya yo a quitar de la molécula, no es que yo vaya a coger, digamos, este lápiz, viene, retiro esta parte y la vuelvo a poner, no. Simplemente cojo ese hidrógeno que está ahí, perdón, ese CH3 que está aquí, mediante una enzima lo cojo, lo quito y coloco un hidrógeno, ¿listo? Y ya se convirtió en uracilo. Sigo, me encuentro otro, cojo ese CH3, lo quito y lo convierto en hidrógeno y nuevamente ya se convirtió en uracilo, ¿listo? Por eso es que el ADN nunca se rompe, simplemente hay ciertas reacciones sobre él que lo cambian y ahí ya pueden salir al exterior, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son esas? Son las bases pirimidínicas, ¿listo? ¿Por qué se llaman pirimidínicas? Porque hay una estructura química que se llama la pirimidina y es la que es muy parecida a esto, la que les da la forma a ese ciclo con dos átomos de nitrógeno. Entonces, por eso se conoce como pirimidínica. Después tenemos las bases purínicas. Resulta que acontece que, miren, este anillo purínico que está aquí, el primero de ellos, ese anillo de un heterociclo de 6 átomos con un heterociclo de 5 átomos los mezclo y me queda un anillo que se llama anillo de las purinas. Ese anillo va a estar presente en dos bases nitrogenadas principalmente, en la adenina y en la guanina. ¿Listo? Entonces, miren, aquí está el heterociclo de forma porque aquí tengo un nitrógeno, acá tengo un nitrógeno y acá tengo otro y otro, o sea que tengo ya 4 nitrógenos en cada uno de las bases nitrogenadas. Nuevamente, bases pirimidínicas, un solo anillo, 2 nitrógenos. Bases piripurinas. Las purinas tienen 2 anillos, 4 nitrógenos. ¿Listo? Entonces, eso me permite a mí catalogarlas y clasificarlas. ¿Listo? Entonces, con base en eso ya conocemos la otra parte que se llama la pentosa. La pentosa van a ser derivados de ribosa. Cuando ustedes escuchen ese término, pentosa, pent viene de 5, entonces 5 de algo. Osa indica comúnmente la terminación para compuestos que están asociados a carbono, que son parte de la química orgánica, pero que son de la familia de los azúcares, es decir, tienen funcionalidades hidroxilo en mucha cantidad. Entonces miremos, pentosa, 5 átomos de carbono. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Y tiene que ser polialcohólica o polihidroxílica. Miren, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. En total hay 4 grupos hidroxilo, lo que la convierte en un polialcohol. Entonces, esto ya se convierte en un carbohidrato o hidrato de carbono. Esta que tenemos aquí, como tal, se conoce como la ribosa. Ribosa. ¿Listo? Entonces ya la quitamos de aquí, tenemos las pentosas y dentro de ellas tenemos la ribosa, que es esta belleza. ¿Listo? Ella está presente en un tipo de ácidos nucleicos. ¿En cuál de ellos está? Pues ARN, ácido ribonucleico. Ribonucleico. ¿Listo? ¿Qué nos está indicando? Ribosa. Esta de aquí, miren qué ha pasado con esto. Es como yo cogiera control C, control V, pero a la que estaba aquí, que en el carbono 2 tenía un grupo OH, yo le he cogido y esa partecita no la quise copiar. La quité. Le quité un oxígeno.
Esto le quité un grupo oxigenado, un OH, se los quité. Al quitarle un oxígeno yo le estoy desoxidando, le estoy quitando oxígenos, desoxi, quitar oxígeno. Entonces, como le estoy metiendo la parte de la desoxirribosa, la estoy desoxidando, esta va a ser la desoxirribosa. Y miremos, ya empieza con la D, entonces va a ser ácido desoxirribonucleico. Y ahí tenemos, papá, ARN, ADN, ¿listo? Hasta ahí, vamos bien. Entonces ya sabemos, ADN está formado por una base nitrogenada, una pentosa, que es la desoxirribosa, y nos queda un grupo fosfato. ARN porque está formado una base nitrogenada, que lo único que va a tener diferente es que ahorita en lugar de timina tengo uracilo, ¿sale? Y va a estar formada por una ribosa en este caso, perdón, una pentosa en este caso, la ribosa que ha sido oxigenada. Entonces, el tener ese oxígeno ahí también le permite salir más fácilmente al exterior, afuera del núcleo. Puede viajar y ser un mensajero útil del mundo. ¿Listo? Esas son las dos que tenemos. Solo hay dos pentosas que nos van a trabajar aquí. Y por último, no nos queda sino conocer que esas dos, cuando yo las uno, base nitrogenada y pentosa, me va a dar algo que se conoce como nucleócido. ¿Listo? Y el nucleócido es la estructura repetida para todos. ¿Listo? Entonces, el primer paso para la formación del nucleócido es el acople de la molécula de pentosa a la base nitrogenada, ya sea purimidínica o pirimidínica. ¿Listo? Esto dará como resultado el nucleócido. El enlace químico entre estas dos moléculas involucra a los átomos de nitrógeno en la base en la posición 1 de las pirimidinas. Miren, cuando tenemos la posición 1 me refiero a la posición de aquí abajo. Tin. Sería la posición 1 de la pirimidina o la posición 9 de las purinas. Miren, ¿cómo la científica? Entonces, en el ciclo, la que está abajo, al lado de este grupo carbonilo, ese C doble enlace O, va a ser la posición 1 para las pirimidinas. Y para las purinas, cojo el anillo de 5 y ubico el que esté en la parte de abajo del doble enlace. Y ese va a ser el carbono que voy a enlazar a la pentosa, ¿listo? Y ambos se enlazan con el carbono 1 de la pentosa. Entonces, recuerden aquí cómo los cuento yo, cómo los cuento en el sistema. Siempre los voy a contar. Espérenme aquí. Sigamos aquí. Ya les explico cómo los cuento. Los cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya vamos a explicarles cómo es esta parte. Mírenlo aquí. Entonces, el carbono 1 va a ser aquel que se encuentra al lado del oxígeno y cuyo vecino de acá arriba no es una cadena carbonada. Por ejemplo, aquí está CH2OH, este ya es un carbono, entonces este podría ser el 1, pero no es porque ya tiene pegado un carbono, entonces simplemente el de al lado que tiene un grupo hidroxilo directamente vinculado, ese es el carbono 1. Y sobre ese, es decir, sobre este, y sobre este es que yo voy a enlazar la base nitrogenada para dar como tal el nucleócido. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos. Ahora sí, después de eso ya no me queda más que pegarle el grupo fosfato. El grupo fosfato no es sino PO4 3 menos. ¿Listo? Ahorita sí. Vamos a ver las estructuras de los nucleótidos. La adición del grupo fosfato a un nucleócido da lugar a la formación de un nucleótido. Esto se lleva a cabo mediante una reacción tipo esterificación entre el grupo hidroxilo del azúcar y uno de los protones provenientes de la disociación del ácido fosfórico. Entonces, vamos a ver esto ahorita como ya. Generalmente, este tipo de moléculas se nombran empleando abreviaturas. Uno de los nucleótidos más importantes, aunque no forma parte de los ácidos nucleicos, es el adenosin trifosfato. Adenosin trifosfato tiene una base de adenosina y 3 grupos fosfatos. ¿Listo? Ese adenosin trifosfato se llama ATP. ¿Qué pasa?
que cuando yo tengo la base de adenina y le pego 3 fosfatos, ella resulta que es como una barrita energética y cuando tiene los 3 acumula energía porque tener 3 veces lo mismo, 3 veces pegado ahí el fosfato, hace que ella esté como con mucha energía vibrando así. Entonces cuando llega donde necesitan energía, ella simplemente se rompe y es como esas varitas que usted la quiebra y libera energía, libera luz. Entonces ella se rompe, pierde un fosfato y pasa a formar adenosindifosfato. Listo, ya no está tan apretado y lo que ya se fue ese calzón, liberamos la energía, esa energía pasa a la célula, es usada para todo tipo de procesos vitales y ella queda como ADP. ¿Listo? Se va y en algún punto le dicen, venga, yo necesito que se encargue este fosfato. Le cargan fosfato, le queda como ATP otra vez y otra vez vuelve a tener acumulada energía. Entonces ella es la varita o es la molécula de intercambio energético o la moneda que nos transporta la energía de un lugar a otro. ¿Listo? Por eso uno de los componentes nucleótidos más importantes que tenemos en el organismo. ¿Listo? Y ese enlace es principalmente debido a que tiene una gran energía. Entonces, cuando se forma, acumula gran energía, cuando se rompe, la libera. Y eso hace que todo el sistema biológico funcione perfectamente. ¿Listo? Por eso es importante y por eso es que nos fundamentamos en el fosfato. Grupo fosfato del ácido fosfórico. ¿De dónde obtenemos ese ácido fosfórico comúnmente? Está en pequeñas cantidades en frutas, verduras y hortalizas. ¿Listo? Hasta ahí, como van, espero que vaya muy bien. El tema es simplemente chévere. Pero, ¿qué nos tiene aquí relacionados y qué nos compete acá? Vamos a ver la mezcla de la parte biológica. Ese ADN forma un polímero. ¿Qué quiere decir un polímero? Poli, muchos, mero, partecitas o componentes. Un nucleótido, otro nucleótido, otro. Cuando son muchos, cuando son más de 100, se le dice que está polimerizado. Entonces, son muchas estructuras pegadas. Se forma por la unión de diferentes combinaciones de nucleótidos. ¿Listo? Esos nucleótidos que conforman el ADN están compuestos por moléculas de desoxirriboso, grupo fosfato y una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, timina o citosina. Pero, como ya les dije, no puede tener uracilo, porque el uracilo es para sacarla de la célula. Entonces, yo combino esas opciones. A mí me dan a elegir 4 tipos de nucleótidos. Uno con adenina, uno con guanina, uno con tiamina y uno con citosina. Me los entregan. Me entregan 100 de cada uno y yo elijo cómo los quiero distribuir. Yo elijo, cojo este, lo uno con este, luego cojo este, lo uno con este, luego cojo este, lo uno con este. Lo único es que yo a usted le dicen, van a haber unos patrones básicos, unos genes básicos. Entonces, la primera parte del ADN va a contener cierta información. Entonces le dicen, bueno, necesito que la cabeza quede arriba, después el tronco, luego los pies y los brazos queden al lado. Esa parte ya viene codificada. ¿Listo? Entonces, se va a repetir siempre ese mismo pedacito de base. Este pedacito de aquí, póngale el color que usted quiera o el color que sus papás hayan elegido genéticamente, entonces ya viene el factor color. Luego sigue, que no, que el factor que expresa los ojos, colocan el gen que dice la coloración de sus ojos va a ser dominante la de su mamá. Después sigue el cabello. Y ya me entienden, hay partes generales del ADN que van a ser las mismas, por eso secuenciarlo es tan fácil. Bueno, no fue fácil, pero sí, pues por eso secuenciarlo es. Hay partes que nos van a decir, usted va a tener 2 ojos, una nariz, una boca. Después viene una partecita que ya se aleatoriza. Esa aleatorización es lo que le dice usted. Usted puede tener ojos cafés, azules, verdes, amarillos, de acuerdo a lo que sea su genética como tal, la variación que usted tenga genéticamente. ¿Listo? Miremos acá como tal. Esta es una molécula de ADN y miremos lo que pasa aquí. Entonces, la unión entre nucleótidos se da mediante un enlace tipo éster en el que un protón no disocia el grupo fosfato, el cual interactúa con un grupo OH del carbono 5 del azúcar y el OH del carbono 3 de otro azúcar. Entonces veamos aquí, aquí hay dos nucleótidos que se empiezan a acercar. Entonces, el grupo fosfato que se pega sobre el carbono 5' de una ribosa, se acerca y le empieza a coquetear al nucleótido de arriba. Y el más reactivo de ellos es este de aquí, el carbono 3. Entonces él dice, venga, yo mejor
me deshago de este hidroxilo, usted deshágase de ese hidrógeno y formen ¿qué? H2O. Hidrógeno y OH. Listo. Entonces, ahora sí, ya nos deshicimos de eso. Pasemos a formar un enlace tipo éster, que sería este de aquí. Entonces, ahorita que ese hidrógeno nos puentea y nos sirve para comunicar este nucleótido con el de arriba. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar? Miren, las bases quedan expuestas hacia este lado. Luego, ¿qué va a pasar? Este que sería el grupo fosfato ubicado en el 5', que sería este, se va a vincular con otro H del carbono 3' de la siguiente pentosa. Y así sucesivamente se van enlazando y las bases nitrogenadas quedan orientadas hacia una sola cara. ¿Listo? Por eso se dice que el ADN viene estructurado en las funciones 5', 3'. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vámonos a la batipizarra. Entonces, quiere decir, si usted tiene una cadena de ADN ubicada en este sentido, si aquí está el carbono 3', él se va a enlazar al carbono 5' en la siguiente. Este 5' se enlaza al 3' y este 5' y así. ¿Listo? Y para acá quedan expuestas las bases nitrogenadas. Digamos, aquí hay una adenina, una citosina, una tiamina y una guanina. ¿Listo? Y así sigue. Y aquí termina en 5'. Y por eso el ADN tiene complementariedad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero sintetizar la misma molécula, ya para que los dos se complementen, este que está aquí tiene que empezar obligatoriamente, ya vamos a ver las reglas, para la unión de bases nitrogenadas. O sea, hasta ahorita no tenemos aquí las bases nitrogenadas que se complementan. Ya vamos a ver cuáles son. Pero lo que sí debe ser es que si esta arranca en este sentido, la otra, como es complementaria, debe ir en el sentido contrario para que no se choquen. Entonces, si aquí arranca con 5', aquí debe arrancar con 3'. Esta era 3', este es 5'. Este era 5, entonces este es 3, este era 3, este es 5, esta es 5, este es 3, y este que está aquí, por tanto, va a ser 5. Eso indica que las bases van de 3 a 5, y acá irían de 3 a 5 en el otro sentido. ¿Listo? Y ahora sí, veamos cómo se complementan las bases en el sistema. ¿Cómo es que las vamos a equiparar aquí? Entonces, tenemos acá, y ya vemos que se forma por ese enlace éster, y ya sabemos que indica 3', 5'. Es el átomo 5 de carbono de una pentosa, se le pega un grupo fosfato. Ese grupo fosfato se me esterifica con el carbono 3' de la siguiente pentosa, y así voy haciendo una cadena de nucleótidos que me forma el ADN finalmente. Miremos acá. Los ácidos nucleicos tienen una estructura de azúcar y fosfato alternada con bases nitrogenadas unidas a este esqueleto básico. La secuencia de nucleótidos de la cadena de ADN se describe en dirección, lo que yo les decía, 5 a 3', identificando las bases de forma abreviada en el orden de aparición. Entonces, 5 a 3 y se va indicando qué base aparece, A, T, C, ATC o la que usted quiera poner ahí, menos el uracilo que es para el ARN, ¿listo? Y entonces, ahora sí, vamos a ver la complementariedad de bases. ¿Listo? ¿Qué pasa en los procesos de división celular? En los procesos de división celular, pues simplemente el ADN se divide y empiezan a generarse nuevas hebras de ADN. Entonces, miren, este ADN se ha separado, se está rompiendo. ¿Listo? Y al romperse queda cada hebra expuesta, entonces la célula empieza mediante proteínas a crear esta nueva hebra. La hebra verde empieza a crear, se va separando, va creando, hasta que al final ya quedan dos hebras de ADN perfectamente iguales, y por eso se dice que el ADN es semiconservativo. ¿Por qué semiconservativo? Porque lo que pasa es que en el momento que hacemos el proceso de reproducción celular, se conserva y queda igual, pero en el momento que hacemos para las células sexuales solo dejan
una parte del ADN, el 50% lo toman, el 50% lo dejan en otra célula. Eso hace que nuestra herencia sea semiconservativa, es decir, algunas partes van desde la madre y otras partes van desde el padre, ¿listo? Como nos quedan 10 minutos, entonces vamos a afanar esta parte de la historia. Básicamente lo que les tengo aquí que decir es que los que estudiaron el ADN y determinaron su forma en forma de hélice fueron los señores Watson y Crick. Ellos se basaron en los estudios cristalográficos de una química que ahorita no me acuerdo, pero hay un problema serio porque se establece que como que ellos intentaron adueñarse de algo que no era de ellos y generó ese problema, ¿listo? Pero entonces lo que tenemos que aquí resumir es que ellos empezaron y mediante esa estructura que vemos aquí, por difracción de rayos X, que ya sabemos que no la obtuvieron ellos, sino que fue una científica quien la obtuvo, vieron que se empezaba como a generar una hélice en el sistema y dijeron, uy, el ADN entonces, para estructurarse y para poder plegar esa cadena tan larga, se empieza a enrollar sobre sí mismo y empieza a tener una estructura helicoidal. A partir de ahí, pues el ADN tiene esa forma hermosa que nosotros tenemos. Ahora sí, hablando de bases complementarias, es decir, se complementan entre sí. Miremos por qué se complementan. Se complementan por la capacidad que tienen de formar puentes de hidrógeno. Entonces, adenina cuando queda expuesta hacia allá, queda con dos puntos de anclaje, un hidrógeno y un nitrógeno. Y la única que le responde perfectamente a eso es la timina. Entonces la timina queda oxígeno por acá, interactúa por aquí formando uno. Y este nitrógeno que tiene el hidrógeno le dice, venga, interactuemos y formemos otro puente de hidrógeno. Entonces, adenina con timina forman una base complementaria. La única forma que se relacionen es adenina con timina. Entonces vamos a hacer acá. Ahorita si nos devolvemos a la batipizarra y vemos donde esté una A, obligatoriamente tiene que haber una T, listo. Y aquí, C no me sirve, T aquí sí. Entonces donde hay una T tiene que ir una A, no me sirve A, donde hay una A tiene que ir una T y así sucesivamente. Y por aquí ver una T, aquí iría una A. Entonces, la C con qué se me unirá, vamos a ver con qué se me une. Resulta y acontece que ya tenemos lo que son la citosina, que miren, la citosina queda expuesta por 3 puntos de su molécula. Un hidrógeno unido a un nitrógeno, bien puede formar puente de hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, estos se acercan a la guanina y empiezan a coquetearse. Este oxígeno con este hidrógeno forma el primero, este nitrógeno, hidrógeno con este nitrógeno forma el segundo y este formaría el tercero. Entonces me queda citosina enlazado a guanina. Entonces donde yo vea una C, debo colocar la base complementaria, la G. Citosina con guanina, guanina con citosina. Entonces acá ya complementamos nuestra hebrita. ¿Nuestra hebrita qué dice? Entonces ahora sí, C, le pego una G. Aquí G, tengo que ponerle C. Y acá C, tengo que ponerle G. Y esa sería mi estructura para un fragmento, para un gen. Esto puede ser un gen de ADN y esas combinaciones aleatorias es lo que me podrá a mí decir que ese gen exprese para ojos azules, o tal vez que sean verdes, o tal vez que sean marrones. Cuando tengo mutaciones es que hubo un daño en alguna de esta estructura, hubo un daño, esto se dañó, pero logró sobrevivir a las células que programan eso es a partir de daño. Entonces ahí es donde puede que salga ciego o con algún inconveniente visual. ¿Listo? Pero ya vemos que el ADN es el que me va a permitir eso mediante el proceso que tenemos aquí de bases complementarias. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, esperen. Carguen aquí. Ahorita resulta que ya el ADN está ubicado en su núcleo, en su coraza, pero él no puede salir porque él es muy delicadito. Él es ese niño enfermo que tenemos en la casa y que si sale, le da algo, se muere. Entonces, cuando quiere salir, él debe cambiar sus condiciones y para eso se convierte en ARN. Entonces, el ARN ya, como el medio externo es más agresivo, es más oxidante, el ARN dice, listo, no hay problema, yo me oxido y ahorita sí salgo allá, que se venga lo que quiera, que igual yo ya como estoy oxidado me da lo mismo. Listo, por eso es que vemos, en el interior está una desoxirribosa, desoxidada, sin oxígeno. Afuera
ya está oxidada. ¿Por qué? Porque le ha dicho, yo voy a salir un medio oxidativo, entonces yo me oxido de una vez y salgo. ¿Listo? En este caso, los nucleótidos del ADN contienen la ribosa, en lugar de la desoxirribosa, el grupo fosfato y cualquier base nitrogenada, adenina, guanina, citosina, pero miren, la tiamina ya se fue. La tiamina, yo cogí ese CH3 que tenía ahí, lo quité y le pegué un hidrógeno, entonces ahora es donde tengo el famoso uracilo. Ya introduje al sistema el uracilo. Que si ustedes ven bien aquí el uracilo, lo único que tiene es que aquí le puse un hidrógeno, donde antes había un CH3. ¿Listo? Entonces simplemente ese cambio también hace que ya la membrana nuclear dice, ah, usted es de los que va a salir y lo deja salir. Si ve que tiene ahí un CH3, dice, no, ¿usted para dónde cree que va? Eche para adentro, señorito, que usted no tiene permiso para salir y regresa el ADN al interior. ¿Listo? Entonces, lo importante es que el ARN tiene ese uracilo. Otra cosa es que el ARN consta de cadenas sencillas. Es decir, ya no voy a tener la doble hélice uniéndose, sino que voy a tener una sola hebra. Esa hebra, pues, que me permite pasar más fácilmente por la membrana y salir. ¿Listo? Entonces ya no es una doble hélice, ya es una sola hebra. ¿Listo? Y por eso las bases como tal se tienen que acoplar entre sí. Entonces, por eso es que ya la doble hebra se quedaba así. El uracilo usted va a ver que comúnmente cuando tenemos ARN, el ARN empieza así, empieza a crecer, 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 crecer y se pliega sobre sí mismo y forma estructuras así, donde él se va plegando sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque no le queda más que interactuar con las bases nitrogenadas que hay en ella. ¿Listo? Entonces no forma la hélice, sino que forma como agregados con una sola cadena. ¿Listo? Eso hace que se diferencie el ADN del ARN. ¿Listo? Entonces, miren, aquí están las estructuras, las bellas cositas estas. Entonces, lo primero que tenemos es ARN mensajero, mírenlo, una sola hebra. ARN de transferencia, miren cómo él se empieza a plegar en una estructura sobre sí mismo protegiendo. Y ARN ribosómico, que forma estos complejos que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, el primero permite copiar información. Copia el ADN y lo saca para poder que llegue al ribosoma y él empiece a producir proteínas. El ARN transferencia se asocia a las proteínas y forma los ribosomas para que puedan ser capaces de sintetizar. Entonces el ARN de transferencia lo saco y él lo que va a hacer es ser capaz de traducir el ARN que llega. Entonces él forma los ribosomas. Y después tenemos el ARN ribosómico, que es el que se encuentra en el interior de los ribosomas, se une a los aminoácidos, llega y encaja, llega ahí, entra por un lado el ARN de ribosómico, se encaja a los, toma los aminoácidos y empieza a decir, esa base me indica que pegue una serina, serina. Siguiente base me indica que pegue una tiamina, perdón, una histidina, pego la histidina. La siguiente, entonces él va viendo y va cogiendo de acá el bulto, por hacerlo, el costal que tiene de aminoácidos y coge, aquí va este, aquí va este, aquí va este, aquí va serina, aquí fenilalanina, y saca la proteína, ¿listo? Y así es como nosotros podemos sintetizar proteínas. Que necesito una proteína que me ayude a crecer, necesito creatina, entonces él empieza, llega el ARN, se ancla ahí al ribosoma y el ribosoma empieza a decir, ah, listo, lo voy a empezar a construir. Piden serina y empieza a poner aminoácidos hasta que sale la creatina. Que necesitamos insulina, empiece a pegar aminoácidos hasta que sale la insulina, ¿listo? Por eso es que es tan importante para los procesos pues de vida en nuestro organismo como tal. Ahí, muchachos. Espérenme antes de que se nos acabe el tiempo, ¿listo? Los ácidos nucleicos entonces son portadores de la información genética como tal. Ya vimos que son principalmente empleados para almacenar la genética y eso permite transmitirlo a generaciones posteriores. Y finalmente, lo último que tenemos aquí por decir son los procesos de replicación celular. Cuando yo replico el ADN, es decir, creo una copia idéntica, estoy haciendo replicación. Cuando cojo ese ADN y lo saco del sistema, lo hago mediante una transcripción. Esto convierte la timina la convierte en uracilo y la desoxirribosa la convierte en ribosa para sacarla. Ahí convierto el ARN. Entonces, cuando hablemos de transcripción, ese paso de ARN,